En Radio Libertad presentamos Psicotema Perú, una nueva propuesta radial para orientar a la comunidad en salud psicológica. Un nuevo reto de orientar a las familias a vivir mejor. Psicotema, un programa producido por el Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao. Una de la tarde con 19 minutos. Bienvenidos a toda la comunidad psicológica y a todos nuestros oyentes de Radio Libertad en los 820 de la M que siempre nos siguen a esta hora, los miércoles de 1 a 2 de la tarde. Aquí estamos nuevamente con ustedes para poder comunicarles los programas y los temas de salud psicológica que tanto le agradan a nuestros oyentes y a la comunidad psicológica también y a todo aquel que nos sigue. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Hoy tenemos un tema bastante especial. El programa de Psicotema Perú es un programa siempre de corte psicológico, es cierto, pero no estamos ajenos también a tratar los temas de coyuntura actual que tienen mucho que ver con la política y con el aspecto social en que estamos inmersos todos los peruanos. Acabamos de asistir a las elecciones presidenciales y tenemos resultados que de alguna manera a todos tiene una gran influencia en el comportamiento y lo ha tenido desde ya esta parte política que todos tenemos dentro al momento de poder elegir. Entonces hoy vamos a hablar un poco de todo, vamos a hacer un resumen en este corto tiempo que tenemos de programa de radio, así que ya tenemos a nuestro invitado, el psicólogo, él es Giancarlo Francia Sánchez. Él es psicólogo cognitivo-conductual, docente también de la Universidad Cayetano Heredia. Doctor, buenas tardes y gracias por participar en Psicotema Perú. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jenny. Muchas gracias a ti por me invitar y sí hablar un tema coyuntural muy importante para todos nosotros y también de índole social, ¿no es así? Así que nada, encantado de estar acá. Gracias, doctor, gracias. Bien, para poder empezar a hacer un análisis quizás un poco breve, y el tiempo es corto, pero sin embargo sabemos que sí lo podemos hacer de este acontecimiento al que todos hemos acudido este último domingo y con estas sorpresas que tenemos ahora, cuánto es que ha influenciado nuestras decisiones políticas para poder elegir. Sí, correcto. Ha influenciado demasiado, ¿no? El tema del factor emocional, nuestros antecedentes que hemos tenido históricos por el tema de las elecciones, que nos mueve a todos, ¿no? De alguna forma, y también tenemos ya nuestras ideas ya preconcebidas, producto de los antecedentes, ¿no? Y eso muchas veces nos hace delimitar. Y aparte, este tema es muy peculiar, ya que se ha ido desarrollando durante este contexto de COVID, ¿no? Y hemos visto que no se ha podido ir formando, por ejemplo, los mitin típicos que se podían hacer, ¿no? En las plazas grandes. Y esto ha sido un factor también fundamental para que muchos de nosotros, muchos de los votantes, no se involucre o no se haya llegado a identificar con algún partido político, ¿no? O alguna persona específica. Y eso lo vemos en las votaciones, ¿no? En las votaciones nulas, en las votaciones en blanco, que ha sido una gran mayoría que ha habido votos en blanco, y se lo podemos corroborar en la OMPE, que tenemos, por ejemplo, a Pedro con más de 2.800.000, pero en los votantes en blanco tenemos casi a 3 millones de votantes en blanco, y ese es un dato importante, no es un dato que debemos excluir, sino es muy importante y preguntarnos del por qué pasa ahí, ¿no? Es decir, ha habido un buen grupo de votantes con mucha indecisión y que han optado por el voto en blanco, aparte de las personas que no han ido a votar.
principalmente las personas mayores, bueno, los adultos mayores, que ya sabemos por las razones que no votaron, ¿no? Y que están realmente justificables, porque son personas que incluso no tenían la necesidad de ir, sino que lo hicieron realmente por un cumplimiento ciudadano, por ese deseo de participar. Y bueno, esta es la situación en la que estamos ahora. Entonces, se nota que ha habido pues esa indecisión y que se ha reflejado al momento de la votación y de los resultados. Usted hablaba de las ideas preconcebidas y justamente esa era mi segunda pregunta, ¿no? La influencia de las creencias e ideas preconcebidas en la política actual. ¿Cómo es que una persona influye tanto en ella sus creencias, de repente incluso que vienen ya desde sus padres, ¿no? Guiados por la política también, o por el modo de ver la vida, o la misma convivencia, o las costumbres. Entonces, correcto. ¿de qué manera esto ha tenido que ver en el momento de la decisión electoral? De alguna forma ha tenido que involucrarse y mucho eso de forma constante en nuestras votaciones cada vez que hacemos con estas ideas preconcebidas. Por ejemplo, ¿no? De poner un partido político con una historia, podemos calificarlo por sus premisas, por sus antecedentes, ¿no? Y con eso asociamos a que él o ella va a actuar de esta forma y por ende no me simpatiza. Por ejemplo, también tenemos la idea de que la izquierda es, ¿no? La izquierda es causada o enfocada al terror o terrorismo, eh, cosa que es parte de nuestra propia historia del Perú, ¿no? Enfocada, ¿no? Y eso hacemos que muchos de nosotros también tengamos el terror al poder, el hecho de querer votar o ver como Pedro Castillo, como una persona con tendencia a la izquierda, verla como algo catastrófico, ¿no? Producto de que aún hay personas que tienen estos esquemas ahí impregnados. Igual como Keiko, ¿no? Vemos ahora, si hablamos de la contraparte, vemos a Keiko que también vemos a un antecedente con una persona que ha sido su padre presidente, ¿no? Y que muchos lo catalogan como que ha sido un anarquista, que ha podido limitar los derechos humanos, que ha podido gobernar porque él mismo ha querido. Y pensamos que la persona, en este caso Keiko, va a asimilar algunas cosas. Y también es producto porque ha sido ella muy cambiante. Vemos que en las elecciones pasadas ella ha podido ser una persona tal vez un poco más fría, que no podía dar paso a darle el indulto a su padre, y ahora vemos que en estas elecciones sí ha conseguido ese paso. Y es producto de que ella se ha ido amoldando, se ha ido moviendo, pero muchos de nosotros tenemos arraigados esas historias, o muchos de nuestros padres también nos pueden haber incluido de que no, gracias a ellos, al fujimorismo, el terrorismo se disipó, ¿no? Gracias a ellos el terrorismo o nuestra tranquilidad volvió a nacer y a surgir la economía. Y por eso también tenemos antecedente de que muchas de las personas aún tienen ese recuerdo, esa historia, y tienen la tendencia a inclinarse a votar, ¿no? Por dichos partidos. Doctor, tiene que ver mucho, por lo que usted comenta, esa formación que hemos tenido desde pequeños con nuestros padres, porque la política siempre ha estado en nuestras vidas, quiera Así que es. no, desde hace muchos años, ¿no? Desde nuestros abuelos, ¿no? Entonces, Correcto. en casa muchos hemos crecido dentro de este panorama en el hogar donde se hablaba mucho de política. Entonces, tiene mucho que ver en nuestras decisiones al momento de participar en una elección electoral, las costumbres, digamos, sino la parte de lo que es la crianza que hemos tenido en cuanto a las ideas de política, porque si nuestros padres eran muy amantes o muy inclinados
de ciertas posturas políticas, es probable, no siempre es así, que los hijos también repitan, ¿no? Correcto. Como también pasa que ahora con estas nuevas generaciones de jóvenes, ya ellos se informan más, Así es. digamos, porque tienen más alternativas de comunicación y además toman también sus propias decisiones. Pero ¿cuánto de racional o de emocional ha tenido que ver en estas elecciones en la conducta de la persona? Sí, Ujú. correcto. Esa pregunta es muy, muy importante e interesante de la paz porque muchos de nosotros nos preguntamos si hemos podido hacer realmente una votación pensante o hemos llegado a hacer una votación producto de algo, ¿no? De nuestra historia, de nuestros recuerdos, o porque no votamos por él o por ella, por cólera, por ira, ¿no? Eh, entonces, lo que ha pasado ahora, como les estaba diciendo hace un ratito, como te estaba diciendo Jenny, el hecho de no tener mucha compenetración a causa del COVID, de no generar mítines, de no haber podido influenciar mucho este contacto, ha generado que las personas también a la par, y esto también en la parte laboral, que mucho lleva la influencia que genera demanda laboral en casa, y no tengamos también la noción de poder prestar a educarnos, a explorar, hace que hayamos podido realizar esa votación más de la forma más culta, si no hemos podido hacer una votación de la parte más emotiva, de la parte en donde a mí me agrada esto por algo, o hasta en el mismo día hemos llegado a escoger, porque hemos visto que personas han estado tomando desayuno en casa, porque han estado familiares, porque han estado amistades, entonces, porque yo lo veo más familiar o más familiar a ella, pues yo voy a votar mejor por él porque se muestra más transparente, ¿no? Entonces, generamos sin darnos cuenta esa conectividad a último momento y nos dejamos influenciar por los que nos tratan de demostrar, ¿no? Entonces sí, muchos de nosotros hemos cometido esta votación de forma emocional y ahora vemos los resultados, vemos mucho en estas redes sociales que las personas comienzan a decir, no, que Keiko no me representa, no, que Pedro Castillo no me representa, para mí no es, ¿no? Y es producto muchas veces de nuestra mala información o mala decisión que hemos llegado a tomar a lo largo de este camino, de este proceso que hemos podido tener para poder explorar. Sin embargo, no nos hemos dado el tiempo y solamente hemos actuado o hemos accionado por nuestras emociones. Ujú. Doctor, y en esta parte del aspecto emocional, ¿cuánto también ha influenciado la situación de pandemia en la que estamos viviendo y que seguimos afrontando con esta segunda ola que ha sido mucho más terrible que la primera? Entonces, envueltos en esta coyuntura actual, muchos emocionalmente han actuado en estas elecciones Ujú. dolidos por las pérdidas familiares, por el sufrimiento que esto les ha causado al perder a un familiar, porque el hogar ya se desquebraja prácticamente en un momento, aparte de tantos casos de personas que se han infectado, que han padecido. Entonces, aparte de los escasos recursos económicos en que han quedado muchas familias, o sea, Mm, quiere decir que todo esto, imagínense, se ha volcado, coincidirá conmigo tal vez, en que ha hecho que estos sean los resultados, ¿no? sí, Electorales. correcto, correcto, sí, como me bien mencionas, ¿no? Este es un factor muy emocional porque muchas veces el tema de la pandemia, y creo que a todos nos vuelve vulnerables, ¿no? Y al volvernos Ujú. vulnerables nos genera impotencia por pasar sucesos, nos genera impotencia por ver familiares, ¿no? Directos, cercanos, y esa impotencia lo transformamos en ira, lo transformamos en querer hacer una revolución, en querer cambios de forma constante, porque no nos sentimos no nos sentimos que nos apoya, ¿no? Nuestra sociedad, no nos sentimos que nos apoya el Estado. Y, y bien claro se ve el panorama que a nivel interno
¿no? En el interior del país, vemos que a Pedro Castillo ha tomado ese reapunte que muchos de nosotros no lo teníamos considerado, que ese es producto de estas grandes necesidades no resueltas que tienen las personas, que no, el hecho de no sentirse escuchados, el hecho de sentirse aislados, no discriminados por en algunas partes, eh, hace que tomen estas decisiones. Eh, y por ello, ¿no? Se transforma todo eso en una parte emotiva, se transforma en una de fastidio y hace que se vea esta parte del encanto de alguna forma si nosotros no nos damos cuenta de esta parte psicopolítica, de este encanto de los políticos ante las necesidades mías, ante mis carencias, ante esta situación vulnerable, yo me vea ¿no? atrapada y aparezca alguien que me pueda ayudar. Y yo de una forma, por tu ayuda, yo me siento identificado contigo y doy mi voto, o muchas veces por mi propia rebeldía, por mi propia cólera, hace que yo decida un cambio radical, ¿no? En mi sociedad, en mi entorno, según mi propia vivencia. Y eso muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Que esta pandemia, que este hecho de no haber sido escuchados por muchos sectores, pues forma, ¿no? Esta rebeldía por parte de muchos de nosotros y muchos eh, de nuestros compatriotas en sí. Doctor Francia, también quisiera tocar este punto que se está notando ahora más debido a los resultados de las elecciones, que es la polarización de las clases sociales en el Perú, ¿verdad? Claro. A veces es un poco difícil quizás para algunos poder tocar este tema de las clases sociales porque no nos gustaría que se agudice lo que es las diferencias entre clases ya sociales, que evidentemente las hay, pero a veces no queremos tocar ese punto, a pesar de que es una realidad, es una realidad. Y ahora, debido a los resultados de las elecciones, se ha visto, pues, realmente el problema ya se ha reflejado, el problema ya es visible. Y vemos que por diferentes medios, principalmente de comunicación, principalmente un medio de comunicación son las redes sociales. Y ahí es realmente un campo abierto, un campo de batalla, le diría yo. Le llamaría así. Porque se ha polarizado, parece, en dos frentes, ¿no? Es como si todas las diferencias sociales se han reflejado en dos extremos. Así es. ¿Cómo usted lo percibe o cómo usted ve esta realidad? Sí, correcto. Así es. Está distribuido así, de esta forma, ¿no? Está distribuido por las personas, entre comillas, que queremos un cambio y por otras personas que queremos aún tener una mayor estabilidad, ¿no? Pero no nos damos cuenta que cada bando está comenzando a no ser nada empático, a simplemente ver su propia historia y a ver lo que necesita cada parte de uno de ellos, a ver qué necesita ese entorno. Por ejemplo, como les estaba hablando, ¿no? La parte andina, que muchas veces no es tan escuchada, ellos reclaman un cambio, reclaman una mayor atención. Y apareció una persona de campo, un profesor primario, ¿no? Que comenzó a darle esa atención y que ellos poco a poco se fueron más identificados, ¿no? Y que él también es parte de ellos. Sin embargo, en el sector de Lima, nosotros nos vamos dando cuenta que muchos de nosotros necesitamos una estabilidad, ¿no? Necesitamos seguir teniendo este poder económico, esta mayores riquezas y que nadie nos expropie nada, ¿no? Pero nos vamos dando cuenta ahí que yo no comparto con la percepción del campo, no comparto con esa percepción. ¿Por qué? Porque yo quiero mi estabilidad. Y lo del campo no comparten la percepción nuestra. ¿Por qué? Porque ellos quieren
una estabilidad también para ellos, pero no les gusta que solamente un sector, ¿no?, sea beneficiado por ello. Lo que muchas veces nos damos cuenta es que todos como peruanos debemos aspirar a que el Estado nos ayude de alguna forma a poder defender y respetar nuestros derechos más estables, como es el derecho a vivir, es el derecho a poder tener una vida digna, el derecho a poder tener acceso primario como es el agua, a la luz, y que más allá de estar peleando por diferencias políticas, no nos damos cuenta que hay muchos vacíos que aún nos cuesta, ¿no? Nos cuesta y que por esas carencias que muchos de nuestros ciudadanos tienen, es porque no están siendo escuchados y también tenemos que ser empáticos por ese punto, ¿no? De que hay que darles ese punto, ese beneficio de ser escuchados, porque imaginemos, ¿no? A ese campesino o ese pueblito que de un momento a otro les digan, ¿saben qué? Te vamos a tener que remover de ese lugar porque hemos encontrado un potencial minero, ¿no? Y las personas se tienen que, las personas se tienen que salir de su ambiente físico, de su ambiente de historia para cambiarse. Imaginemos que en Lima pase lo mismo, porque Lima es la ciudad donde aglomera mayor población. Nosotros no estaríamos predispuestos a que nos digan, por ejemplo, algo hipotético, que Lima tiene que ser removida porque hemos encontrado potencial minero. Lima no estaría predispuesta, o los ciudadanos no estaríamos predispuestos a que nos remuevan a otro lugar. Pero claro, pasa que los campesinos sí se tienen que ser removidos porque son pocas, son minoría y hay mayor cantidad de dinero, de ingresos ahí. Eh, y de esa forma nosotros no nos ponemos una conexión empática en decir, caramba, estos hermanos nuestros, estos ciudadanos, necesitan también ser escuchados, necesitan que más allá de una riqueza peruana que hay, necesitan una comprensión y necesitamos ayudar esas necesidades a resolverlas. Eh, y por eso que se genera esa discriminación en el tema de clases sociales, por el hecho de que nosotros, o ellos sientan que nosotros no los escuchamos, generan un revuelo, generan un rencor hacia la capital, Ujú. ¿no? Y muchas veces nosotros como capitalinos definimos o decimos que ellos son muy revoltosos, pero no nos damos cuenta que más allá de eso, de esa rebeldía es producto de que no se sienten escuchados, no se sienten comprendidos y más que todo se sienten invadidos o utilizados. Doctor, no sé si usted también percibe esto de que justo se ha dado por la polarización el hecho de la raza y la Ujú. cultura, ¿no? Las etnias, ¿no? Cómo se ve Sí, reflejada ahora estas diferencias y ahora entran al tema político, ¿no? Entran así al es. tema político y ahí donde se da también la discriminación por las etnias. Así es correcto, ¿no? Y es curioso porque si alguno de nosotros habla de Perú, nosotros nos sentimos orgullosos por lo que tenemos, por nuestra música, ¿no? Por nuestra folclore, por nuestros colores, por nuestra cultura, entre comillas. Pero cuando vemos que esta cultura, por ejemplo, es cercana a nosotros, o vemos que la gente de provincia se acerca hacia nosotros, o llega hacia Lima, nosotros pasamos desapercibido y hacemos una discriminación sin darnos cuenta y tratamos de cholear a las personas, ¿no?, que provienen de provincia. Y generamos esa invasión que de alguna forma las personas también se sienten dolidas, ¿no? Y vuelvo a repetir, es muy curioso porque
nuestro lado de enorgullecernos por nuestro país, por nuestros colores vívidos, nuestras culturas, nuestra selva, nuestra sierra, eh, se ve tan limitada cuando lo tenemos cerca. Y parece que nosotros quisiéramos que ese amor que tenemos, lo quisiéramos tener solamente ahí, alejadito, ¿no? Que solamente esté ahí en su lugar de origen y no se mueva, ¿no? Y eso es lo que muchas veces nos pasa, que no somos muy cercanos. Volvemos a hablar del tema de la empatía, de la conectividad, porque no formamos esa conexión. Y más allá de culturas, tenemos que aprender a trascender. Que si bien es cierto, cada persona, cada lugar tiene una cultura, una vivencia, más allá somos seres humanos y tenemos que aprender a darnos cuenta que con quien tratamos o con quienes vamos a tratar son con personas, ¿no? Que tienen el derecho, tanto como tú y yo y el resto, de poder vivir, de poder tener una vida digna, de poder ser ciudadanos y poder disfrutar de lo que muchos de nosotros disfrutamos, ¿no? Eh, y tenemos que aprender a romper estos esquemas de discriminación que es tan fuerte y tan invasiva acá. Hablamos de Lima porque en Lima es muy fuerte el tema de la discriminación, aunque veamos que poco a poco se va comenzando a romper, pero no, aún se mantiene, ¿no? Y ese es algo por lo que nosotros como psicólogos tenemos que irnos dando cuenta y tenemos que comenzar a ir rompiendo estos esquemas de clases sociales, estos esquemas de que es persona de los Andes, de la sierra, de la selva, no, simplemente son personas, nada más que vienen con su cultura, pero son personas que necesitan algo y que tenemos que darle ese apoyo. Esto se ha agudizado, doctor, y se Ujú. ve en las redes sociales, ¿no? Ahí es muy Sí, visible ahí. sí, sí. A qué se debería? Esa sería una de mis preguntas, doctor, esta polarización en estas clases sociales. Y también comentar, doctor, sobre este estigma, ¿no? Del provinciano. Lo vemos desde las escuelas, por ejemplo, ¿no? Sí, Desde chicos, como a la persona, y hay que decirlo porque es real, ¿no? Es ujú, real. A la persona, sea de la sierra o de otra región, se le etiqueta, se le hacen bromas, hasta se burlan de lo que lleva en su lonchera, ¿no? Por ejemplo, si así es, es, a pesar que se celebra el Día del Campesino y los profesores tratan de correcto. incentivar los alimentos de las regiones, sin embargo, se ve que siempre, ¿no? Que come tu queso, que come tu cancha, o sea, lo sé porque yo también he ejercido en algún momento la docencia y sé cómo son los chicos a veces de crueles. Claro, Sí, esto viene de casa principalmente. Y luego, cuando ya jóvenes, lo vemos en los centros laborales también. Y no es que quiera hacer mi catarsis, no, 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 pero sí. yo soy provinciana, por ejemplo, yo soy provinciana. Y también me ha pasado en algunos lugares, no siempre, no siempre, porque también hay que decirlo, hay gente que quiere mucho, hay limeños, los limeños que quieren Mm, mucho a la gente de provincia, correcto, tienen sí. mucha estimación, pero sí, hay definitivamente ese hecho de que como es un provinciano, más aún ahora, en las elecciones presidenciales, están viendo ya la posibilidad de que alguien netamente de Cajamarca, que es la sierra, Ujú. nos vaya a gobernar, ¿no? Y a muchos les asusta. Y no quiere decir que yo esté del lado de tal o cual candidato, ojo, sino que aquí estamos hablando de una realidad. Correcto, sí, es cierto. Por ejemplo, ¿no? Nosotros vemos a un provinciano de acá que comienza, por ejemplo, que igual ha tenido estudios académicos, universitarios, y vemos que llega a la capital e inmediatamente va a ser discriminado por el hecho de que, tú has estudiado en provincia, ¿no? Ya ese estigma, ¿no? Ya esa consigna hace de que, tú eres menos, ¿no? Y, y eso, pues, no ayuda de muchas formas a nuestros compatriotas. ¿Por qué? Porque más que todo comenzamos ya ahí sin darnos cuenta a hacer estas clases sociales, estas limitaciones. No, porque tú eres de provincia, pues no, tal vez no tienes la capacidad, el conocimiento de poder aprender más. No, no puedes ser un jefe, no puedes ser algo, no puedes tener un poder, no puedes tener un cargo. Y sí, es cierto, tal vez no tenga las herramientas, pero
puede aprenderlas, ¿no? Eh, y nosotros no valoramos eso, sino valoramos, es de tal provincia, es de tal ciudad, ok, él puede servir o ella puede servir para esto y para acá, ¿no? Pero no puede servir para podernos dar órdenes, ¿no? Y a veces decimos, y, disculpen la palabra, ¿no? Y este cholito, ¿qué se cree dándome órdenes? ¿No? Y muchas veces nosotros bajoneamos sin darnos cuenta con palabras, y eso es porque ya tenemos ideas muy impregnadas dentro de nuestra propia cultura, de nuestra propia forma de vivir, que lamentablemente tenemos que aprenderlas a cortar. Tenemos que aprender a aceptar que las personas del lugar de donde vengan son como una cajita de Pandora, que hay cosas por tratar de descubrir y que ellos nos pueden enseñar diversidad. Y eso se llama el tema de poder aceptar a las personas más allá del lugar de donde provengan. Eh, y eso es, vuelvo a repetir, lo que tenemos que seguir como nosotros, como psicólogos, seguir y seguir trabajando con nuestra sociedad, con nuestros alumnos, con nuestros pacientes, muchas cosas, ¿no? Y con nuestra propia familia, tratar de romper esos esquemas, tratar de romper estas ideas que a la larga lo hemos ido interiorizando, ¿no? Tenemos que aprender a ir rompiendo si es que queremos ser una sociedad más inclusiva, ¿no? En todos sus contextos. Claro, hay que ser inclusiva en todo. Y tenemos también tendencia a prejuzgar también Sí, a las personas antes de darle la oportunidad, ¿no? correcto, sí, es Ya sea cierto. en este caso que estamos hablando del tema político, ah, antes de que nos gobierne alguien o que alguien tome el frente de algún grupo, a veces ya estamos prejuzgando porque es de tal o cual región o de Así tal es. o cual profesión, que es también bastante ofensivo, porque creo que todos los profesionales tenemos derecho a una oportunidad si queremos aspirar a ser gobernantes o no, ¿verdad? Correcto. Eh, entonces, no lo veo bien. Me gustaría que usted también toque ese aspecto de que por ser o tal estudiar docencia puede ser catalogado como un profesor más que no tiene la capacidad, cuando vemos aquí que los profesores son los grandes autores de grandes historias de las personas con muchos éxitos. Correcto, sí. Los profesores son los que nos marcan a ser las personas que vamos a ser en el futuro, ¿no? Son los que nos Ujú. inculcan nuestros valores más allá de la casa, nuestros valores, los aprendizajes y las tomas de decisiones que a la larga escogeremos como una profesión, ¿no? Y sí, es cierto, muchas veces tú dices que lanzamos muchos prejuicios de forma anticipada, porque es de una región, porque tiene descendencia tal, por ejemplo, no vamos a tomar de los dos, de Castillo y de Fujimori. No, no me representa Castillo porque es de la sierra. No, no me representa Fujimori porque ella no es peruana porque es descendiente japonesa, ¿no? Entonces ya lanzamos ideas, prejuicios producto de nuestras ideas ya preconcebidas, ¿no? Que no hacen más poner más brechas a cada uno de estas personas y nosotros también limitarnos más y no tener una idea más racional, sino más que todo emotiva, producto de estos prejuicios que nosotros lanzamos día a día, ¿no? Por lo cual es importante, antes de anticiparnos a lanzar un juicio, tenemos que saber primero conocer y antes de conocer también leer, informarnos bien y no lanzar estereotipos, perdón, eh, de que si es un profesor, pues no va a saber de política, ¿no? De que si es tal persona que ya tiene antecedentes, no, pues ya se sabe todas las mañas y no nos va a tumbar el país, ¿no? No lanzar esos prejuicios de forma anticipada. Tenemos que saber valorar a la persona como es, cómo se expresa, cómo piensa,
escuchar sus ideales, escuchar sus puntos de vista y ahora más que todo que para esta segunda vuelta, saber con quiénes se forman alianzas, más allá de estas alianzas políticas, saber cómo la persona es capaz de poder ser flexible o no, Mm, ¿no? Respecto a sus posturas, respecto a sus ideales. Y de eso tenemos que ser conscientes que sí, nos va a generar ansiedad, nos va a generar estrés, nos va a vulnerar el tema económico porque no sabemos por esa incertidumbre que va a pasar, pero tenemos que aprender a interiorizar un poco más en la vida de estas personas y en sus planes de gobierno, ¿no? Y saber qué es lo que van a hacer y no dejarnos llevar por estas ideas preconcebidas que ya tenemos, ¿no? Ya sabemos que nos hacen tomar una decisión emocional, sino más que todo tenemos que comenzarnos a leer, a informarnos para poder decidir ya de una manera racional en nuestra vida y en la vida de nuestro Perú. ujú. Gracias, doctor, por esos aportes tan importantes. Y también, también toquemos el otro lado, ¿no? El lado del campo también, de esta zona rural que ha hecho sentir su voz de protesta en Sí. estas elecciones. Ujú. Y bueno, no solamente catalogarlos, etiquetarlos de resentidos, de ese tipo Ujú. de cosas, ¿verdad? Porque también ellos tienen su propia verdad, su propia Correcto. vida, sus propias inquietudes, que de repente nosotros no lo entendemos, los que somos de la zona urbana, de Así la es, capital, porque no conocemos su realidad, y ellos tampoco nos así es. entienden porque tampoco conocen su realidad hasta que vienen acá en Lima y le empiezan a vivir Correcto. y se dan cuenta que era quizás peor que lo que tenían allá en su campo, que la tranquilidad que tenían. Pero bueno, Correcto. ese es otro tema que de repente en algún momento podríamos tocar. Pero Claro, claro que sí. a lo que yo iba, en mi pregunta era de que en esta zona rural también, como el mismo sufrimiento y la misma escasez de muchos recursos que ellos necesitan ha hecho que también tomen una actitud de enfrentamiento, Ujú. ¿no? Hacia ver que todo lo que es de repente urbano o todos los gobernantes en general están haciendo malas cosas y que se sienten víctimas de toda esta situación. Sí, es cierto. No, como ya lo íbamos hablando, pues sí, al inicio, estas personas, como cualquiera de nosotros, y retomo lo que tú dijiste, ese tema de no conocernos ni de la capital ni de la provincia es porque no hay un vínculo, ¿no? No formamos un vínculo y que este vínculo, pues, hace que yo no tenga conexión contigo y no sepa lo que tú quieres, ni tú sepas lo que yo quiero, por lo cual no somos nada empáticos, ¿no? Y al no ser nada empáticos, pues generamos esa brecha. Y en el tema de las provincias, pues ya llegó un momento en donde tantas falsas promesas llegaron a ser, pues tomaron ellos en su momento una decisión de comenzar a generar estos cambios por ellos mismos, ¿no? A generar el ya no aceptar más a una persona o a un político tradicional, sino quieren a ellos ahora, a una persona, a un político que provenga de sus raíces, de ellos mismos, ¿no? Y por eso salió Pedro Castillo, ¿no? Salió de ese lugar, de esa provincia de Cajamarca, en donde muchas provincias más se comenzaron a sentir identificadas con él, ¿no? Con sus propuestas, con sus vivencias, eh, y se comenzaron a acoplar, ¿no? Y por ejemplo, vemos por qué Verónica Mendoza no salió parte de, porque probablemente Verónica Mendoza ya no y se involucraba tanto como lo hacía Castillo, que sí, él era rondero, que él vivía su día a día y por eso las personas se fueron compenetrando e identificando más con este personaje que hoy en día lo tenemos ya en segunda vuelta.
Ujú. Bueno, doctor, ya vamos finalizando. Creo que ya es hora de que usted también vaya a sus otras actividades como docente. Le agradecemos y vamos a entrar a la última pregunta. ¿Qué hacer, doctor, para cortar? ¿Qué alternativas tenemos para cortar estas distancias entre las clases sociales que pues no le hacen nada bien a nuestro país? Sí, correcto, ¿no? Lo primero es que tenemos o debemos realizar ya nuestros falsos prejuicios, ¿no? El anticiparnos a que si esta persona proviene de tal lugar, es así o actúa de esta forma, ¿no? Sino verlo más allá. Entender que cada vez que se nos acerca a alguien, es una persona más que quiere ser escuchada, que quiere que le prestemos el tiempo para poder comunicarse, ¿no? Y tratar de formar la empatía que en muchos de nosotros escasa, ¿no? Esa empatía y esa conexión que falta fortalecer, ¿no? Tenemos que aprender a conectarnos más como seres humanos. Más allá de política, tenemos que aprender, y más allá de estas paradigmas, tenemos que aprender a que cada ser humano es un ser único y tengo que yo aprender a rescatar una esencia. No porque tú eres pobre vas a ser pobre toda tu vida, o no porque tú eres rico vas a tener tus riquezas toda la vida. No, sino que en algún momento podremos nosotros generar cambios, ¿no? Podremos nosotros aprender a construir, pero tenemos que tener las oportunidades como todos lo tenemos. Entonces tenemos que generar igualdades en nuestras vidas, tenemos que aprender a generar un equilibrio para poder dar oportunidades a cada persona, ¿no? Y con eso lograremos una mayor estabilidad, una mayor comprensión y a darnos cuenta que tal vez esas personas, entre comillas, que consideramos que pueden ser rebeldes, pues puedan ser escuchadas y tal vez se den cuenta de que de alguna forma están teniendo un mal accionar producto de la ira, ¿no? O que probablemente la forma como están tratando de actuar no sea la más adecuada, sino hay otras maneras que entre nosotros, si generamos una conectividad emocional, pues podremos generar un mejor desarrollo, tanto para nosotros como para el resto que queremos recibir. En este caso, para todos los peruanos, ¿no? Que tenemos que aprender a generar una conexión, un vínculo, más allá que no haya, tenemos que aprender a formar ese vínculo importante en nuestras vidas. Muchas gracias. Hemos estado con el psicólogo Giancarlo Francia Sánchez. Él es psicólogo cognitivo-conductual y docente de la Universidad Cayetano Heredia, quien ha tenido a bien poder participar en Psicotema Perú. Él también da capacitación también en el Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, también asiste a algunas conferencias. Le agradecemos mucho por su participación. Será hasta otra oportunidad y gracias por esos aportes tan importantes y por atreverse a hablar también de la política, ¿no? Que es Gracias. propia también del ser Sí, humano, ¿no? correcto. Sí, gracias a ti más bien, Jenny, por permitirme acá estar conversando contigo en temas muy interesantes y nada, ya será hasta una próxima oportunidad. Sí, gracias doctor y a seguir Gracias. cuidándose. Listo, muchas Bueno, gracias. son las así es, 2 de la tarde ya con 2 minutos. Ya estamos cerrando el programa de hoy de Psicotema Perú, siempre anunciándoles que todos los miércoles vamos a salir en el mismo horario. Algunas veces estamos saliendo, sí, desde la jornada de vacunación, porque nos encontramos allí también realizando algunas actividades, pero nos damos un espacio para poder transmitir el programa Psicotema Perú con temas muy importantes de salud psicológica y recordarles que pueden ustedes siempre ser atendidos por las líneas de emergencia psicológica, porque esto no ha terminado, esto está cada día más difícil, esta segunda ola, así como tenemos ese temor a enfermarnos, también hay mucho temor y hay muchos cuadros de ansiedad
y depresión por esta situación en la que estamos, en la que seguimos viviendo. Entonces, siempre tener la información del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Pueden ingresar a la página de Facebook del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, con sede en Santa Domitila, Cercado de Lima. Ahí están publicados los teléfonos, más de 50 teléfonos de psicólogos profesionales preparados que han sido capacitados para la atención psicológica mediante sus teléfonos. Ustedes pueden llamar, hay horarios, sí, pero están programados todos los teléfonos para que puedan responder la atención psicológica, ya sea de emergencia o tal vez también requiera un seguimiento o una derivación, que lo harán los profesionales de la psicología. Así que, por favor, a todos nuestros oyentes, a todos los que nos están siguiendo a través de Facebook Live en vivo, les pedimos que llamen sin ningún temor, sin ninguna timidez, porque es la mejor alternativa que podemos tener para poder mejorar nuestra salud psicológica, nuestra salud emocional, que es tan importante en estos momentos. A seguir cuidándose, a siempre ver noticias de medios y de fuentes que sean fidedignas, que sean bastante confiables, para no saturarnos de tanta noticia o desinformación que no nos lleva a nada bueno, y estar constantemente con el temor, con el miedo, porque tenemos tanta información. Esa es la recomendación que le podemos dar de aquí: buscar espacios de entretenimiento sano, saludable, una buena alimentación y todas las pautas que siempre nos dan los psicólogos que participan aquí en Psicotema Perú. Hasta el próximo miércoles con un interesante programa también. Tenemos programado un programa especial sobre todo lo que es esta segunda ola del COVID, cómo podemos mejorar en nuestras medidas de prevención. Vamos a hablar también de la desinformación. Así que por favor no se pierdan el próximo programa aquí en Psicotema Perú el próximo miércoles. Gracias por seguirnos. Hasta pronto. En Radio Libertad presentamos Psicotema Perú, una nueva propuesta radial para orientar a la comunidad en salud psicológica. Un nuevo reto de orientar a las familias a vivir mejor. Psicotema, un programa producido por el Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao.